Presentará a nuestra querida maestra Enriqueta Guadalupe Cambrero González, jefa del Departamento de Química Aplicada del... Quiero dar ante todo las gracias al comité organizador por la invitación y sobre todo porque es un tema que de alguna manera hemos trabajado un equipo de profesionales hace pues más de 10 años. Las experiencias se suscitaron, la necesidad institucional se presentó y estuvimos caminando entre los diferentes, ya se ve mejor, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, o sea, ha sido la experiencia que se ha vivido durante muchos años en las instituciones de salud. Puedo hacer la remembranza de que en el año de cuando fue el gobernador Alberto Cárdenas y el secretario de salud era Cristóbal Ruiz Gaitán. Obviamente en este momento yo creo que ambos ya están en algún lugar disfrutando de su vida y aprovechando su propio ser. El asunto es que gracias a esas experiencias de la Secretaría de Salud fue precisamente que llegamos a entender lo que era la calidad y la seguridad del paciente. Y entonces el día de hoy, gracias a esta invitación, vengo con ustedes para presentarles esa experiencia, pero obviamente dirigido hacia lo que vendría siendo la gestión de riesgos, ya inmerso entre lo que fue la calidad y lo que llegó a ser después la seguridad del paciente, porque primero llegó la calidad y después llegó la seguridad del paciente. Entonces, yo soy la que tengo que... ¿Es la primera? Muy bien. Entonces tenemos que la seguridad del paciente, nosotros lo estamos observando, bueno, ante todo lo que se quiere es evitar lesiones. Tenemos el paciente que está en una institución de salud, es asistencial, y bueno, pues nosotros estamos viendo que cuando hacemos el tratamiento, damos el cuidado, en ocasiones sucede algo que no estaba previsto y que mucho menos era lo que queríamos hacer. Y en eso, bueno, pues la OMS, o sea, muy claro, la OMS, dice que la seguridad del paciente surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención y obviamente con el aumento de los daños. O sea, las instituciones de salud, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Estatal de Salud, son instituciones, o sea, son instancias abiertas, digamos, que son con instituciones públicas y privadas, en donde hay complejidad de diferente tipo, pero que siempre existe la posibilidad, así sea de primer nivel, existe la posibilidad de un daño. Si nosotros vemos, bueno, cuando hacemos seguridad del paciente, ¿sí?, se ve que el objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños. Eso es lo principal. O sea, aparece y se ve la necesidad de que exista la seguridad del paciente porque era el que estaba siendo más vulnerable a los tratamientos que hacía precisamente el personal. Y entonces se decide que la solución para enfrentar los errores y eventos adversos, ¿sí?, es precisamente la mejora continua. Y entonces esto es algo que ahorita que estamos profesionales y que estamos estudiantes, están aquí muchas personas interesadas en el tema, ya sea de forma virtual o presencial. Esto es lo que al final de cuentas tenemos que hacer, es una mejora continua. Bien, entonces, si el tema es la gestión del riesgo, empiezo con la definición, o sea, lo que al final de cuentas, ¿qué vendría siendo la gestión del riesgo? Pues, se define como la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión que abarcan las actividades de analizar, evaluar y comunicar el riesgo inherente al que sería el cuidado. Esto es sumamente elemental. Elemental comentarlo porque quiero que estamos hablando desde hace más de 10 años y una publicación que es la que les voy a presentar que es de hace 10 años.
todavía estamos con las dudas y estamos con el pendiente y la preocupación por la gestión del riesgo, porque se siguen ocasionando daños en los pacientes, pero ahora resulta que también a veces hay daños en el personal. O sea, ya no nada más transitamos hacia lo que es el daño al paciente, sino que ahora le agregamos un componente más. Pero por lo pronto, nosotros estamos viendo que la gestión, ¿sí?, no es más ni es menos que esa parte metodológica que nos va a servir, que nos va a ayudar, que nos va a respaldar para dar una mejor atención, pero siempre y cuando todos los que estamos aquí presentes y los que no están por el momento, sí les comento que es muy importante que estemos debidamente comprometidos. ¿Para qué? Para hacer esta gestión de riesgo, porque es una metodología. Y entonces, lo que quiero evitar es que cualquier persona tenga un daño irreversible, principalmente, porque aunque sea reversible, no deja de ser un daño. Muy bien. Entonces, antecedentes que se manejan a través de lo que viene siendo, aquí estamos viendo, que son de la seguridad del paciente. Precisamente dice que los eventos adversos debidos a una atención poco segura son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. Una de cada 10. O sea, eso es preocupante. Asimismo, el daño puede ser causado por una serie de eventos adversos, de los cuales, o sea, de esos eventos adversos, el 50% pudieron haber sido prevenibles. O sea, eso es lo más doloroso. Si yo ya sabía que la camilla estaba con el problema del barandal, ¿por qué dejé que la camilla continuara con el mismo problema y no lo reporté? Ese pudo haber sido una caída, o sea, pudo haber sido una caída desastrosa o, al final de cuentas, una caída que no debió haberse efectuado solo porque no pudimos nosotros reportarlo. Y he ahí lo importante de lo que a enfermería le falta mucho, comunicación. Y lo digo porque nos da, o sea, estamos trabajando, por ejemplo, con un diplomado de la parte legal, y precisamente ayer estábamos comentando eso. Enfermería no nos gusta reportar, o bien no sabemos cómo reportar, o bien no sabemos que debemos reportar. O sea, creemos que con que yo lo sepa el mundo se va a dar cuenta. No, tienes que decirle a la persona, a tu jefe inmediato, pero aparte, como yo como supervisora, debo de haber hecho una nota específica para avisar. Se deslindó de la responsabilidad de la persona cuando se cayó de la camilla, o sea, la enfermera que estaba involucrada, o sea, se pudo deslindar de la responsabilidad porque precisamente el jefe supervisor había hecho un reporte ya de la camilla de que tenía problemas con el barandal. De otra manera, bueno, ustedes decidan qué es lo que hubiera llegado a pasar con el personal de enfermería. Asimismo, nosotros vemos cada año que se producen 134 millones de eventos adversos, lo que provoca, o sea, vean ustedes, 2.6 millones de muertes. O sea, ¿se mueren las personas porque tú no haces bien tu trabajo? Ah, caray, a mí me preocuparía. Llévenselo a la conciencia. Y cuando tengan mi edad se van a empezar a dar cuenta de que todo pasa en el cerebro de uno como una película de decir qué fue lo que hice bien, qué fue lo que hice mal y qué es lo que me quedo con el remordimiento de algo que no hice correctamente. Y entonces, cada 4 de 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria. Y aquí, de acuerdo a este dato, porque este viene siendo, o sea, inclusive está comprobado que los pacientes con menos recursos económicos son los que sufren más daños. Curiosamente, quiere decir que en las instituciones públicas estamos muy involucrados. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo de paciente que recibimos son personas que tienen necesidad de ser atendidos por medio del gobierno, y el gobierno somos todos los que estamos aquí.
o vamos a estar como los estudiantes, somos parte de ese personal. Y entonces, aquí vemos que las inversiones en la reducción, claro que produce ahorros financieros, señoras y señoras, señoritas. Acabo de dar otra plática y ahorita se me hace muy interesante, en donde de acuerdo, bueno, perdón que me haya desviado, pero ahorita estoy observando que aproximadamente el 90% de los asistentes somos del sexo femenino. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la carrera de enfermería es muy feminista. Eso hay que irlo cambiando con el tiempo. Bueno, perdón por el dato. Bien. Entonces, vemos qué dice la OMS. Bueno, la OMS dice, ¿sí?, que cuáles son los daños. Los daños son precisamente errores en la medicación. Y eso sucede muy frecuente. O sea, es un día muy malo para una enfermera que está preparando el medicamento. Viene en condiciones preocupantes porque su familia está enferma o alguien está enfermo o le sucedió un evento en el traslado y entonces no está en el 100 precisamente en el aquí y en el ahora. Y entonces puedo tener errores de ponerle un medicamento por otro o la dosis también haberla confundido. Y las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Eso también es muy frecuente. Y eso es una de las cuestiones más importantes que también son bastante prevenibles. Procedimientos quirúrgicos poco seguros. ¿Por qué? Porque puede ser que no sea ni siquiera el paciente, o puede ser que no sea el ojo izquierdo si no era el derecho, o puede suceder que era la amputación también en lugar de la pierna del pie, pues era nada más, o sea, se llevó la pierna. O sea, son problemas muy severos. Las prácticas de inyección poco seguras, los errores del diagnóstico, la transfusión poco segura, los errores en irradiaciones, diagnósticos tardíos de la septicemia. Hay muchísimos casos de septicemia. Si nos ponemos a revisar los casos de septicemia jóvenes, nosotros somos muy responsables de esos casos. O sea, formamos parte de lo que ahorita vamos a hablar, para que veamos cómo todo se va alineando. Pero la septicemia es uno de los principales, precisamente, eventos adversos que existen y que se pueden convertir en un evento centinela. Asimismo, pues, quiero compartirles a ustedes los conceptos, o sea, principales que están relacionados con la seguridad del paciente. Hay un documento muy importante, pues desde la Secretaría de Salud, estuve viendo la parte de qué año era, o sea, después de que no trae el dato el propio documento, pero sí está hablando del glosario de términos aplicados en la seguridad del paciente. Inclusive tuvieron una ponente que es la doctora Hilda Márquez, y precisamente ella colaboró en este glosario. Entonces vamos a confiar en él, porque yo confío en la doctora. Y porque obviamente en el equipo que se trabaja, tuvieron a definir una serie de conceptos. Aquí está uno. Entonces, estamos viendo que tenemos las cuasifallas. Esto es importantísimo. Falta o error que no ocurrió. ¿Cuántas cuasifallas tenemos todos nosotros diarios? Y más cuando somos estudiantes. Yo creo que es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y cometemos muchas cuasifallas. Y tenemos cuasi incidentes, evento que casi ocurrió, ¿sí? O que ocurrió pero del que nadie tiene conocimiento. Se quedaron calladitos. Daño, alteración estructural, o sea, y sí hago mucho hincapié en esto. Alteración estructural o funcional del organismo o cualquier efecto perjudicial derivado de aquella. Estamos hablando de un daño moderado, es lo que nosotros escuchamos continuamente, que son los eventos adversos. Hablamos de un daño severo, estamos hablando de un evento centinela. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de daño,
tan fácil como la alteración en la estructura física o mental de la persona. Y cuando estamos hablando del moderado, un daño moderado, ¿sí? Que pese a que no fue permanente, se le llama evento adverso. Y aquí lo tenemos, evento adverso, incidente que produce daño leve o moderado al paciente. En el caso del daño severo, incidente que tiene como resultado un daño permanente, que es el evento centinela, hecho inesperado que involucra la muerte o daño físico o psicológico, que no está relacionado con la historia natural de la enfermedad. Entonces, con esos términos empezamos a comprender más. Daño, un daño moderado es un evento adverso. Daño severo es un evento centinela, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado. Y el ejemplo que les voy a poner es de un evento centinela que condujo a la muerte a una niña pequeña. Entonces, aquí tenemos la clasificación de eventos adversos según origen. La autora, ¿sí? Ella nos manifiesta de donde tomo la bibliografía, y entonces se ven que los eventos adversos, o sea, cuando tenemos un daño existente, que ya dijimos que puede no dejar nada permanente, pero sí hubo una lesión momentánea, vamos a ver que pueden ser ocasionados por aspectos administrativos. O sea, la administración es lo que puede estar ocasionando el aspecto del daño, en donde a lo mejor aquellos problemas relativos con la documentación del paciente. Se equivocaron de nota de enfermería. Se llamaba Guadalupe. Creían que era mujer y resultó que era hombre. Quizás se dieron cuenta de ese caso que hubo en un hospital privado. No más, no digo más. Y entonces, hay incidentes, según origen, de procedimientos, por los procedimientos clínicos. Y estos, pues obviamente, son problemas de diagnóstico o de evaluación, errores en el procedimiento, tratamiento, intervención, no realización cuando estaba indicado, procedimiento incompleto, inadecuado, como lo que mencionábamos anteriormente. Puede ser por cuidados hospitalarios. De cuidados hospitalarios, situaciones originadas por infecciones nosocomiales. Vamos a por medicación, que hicimos el comentario, por otros tratamientos, por el proceso de comunicación. El proceso de comunicación es interesantísimo. En donde dice se origina por fallas de la comunicación e interpretación entre el paciente y el enfermero, o entre el médico y la enfermera, o entre enfermero y enfermero. Y vemos que por deficiencias diversas, problemas originados por infraestructura y recursos o gestión de la organización. También la organización, la administración de la organización, ¿sí? O sea, está ocasionando también incidentes. ¿Por qué? Porque no hay el número, el recurso y la preparación del personal de enfermería. Entonces, si yo pongo a una pediatra en un servicio de terapia intensiva o de quirúrgica, o sea, de quirófanos, posiblemente puede haber algún problema. Ese es el problema que puede suceder, que no haya compatibilidad entre el perfil y la labor que ustedes tienen profesional del cargo que les están otorgando. Y eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Asimismo, vemos que entonces hablo del famoso queso suizo. Para que haya un riesgo, para que haya un problema, para que haya un evento adverso o centinela, hablamos de la famosa teoría del queso suizo. Y nosotros lo mostramos, o sea, porque todos los agujeros del queso suizo se deben alinear. Si se alinea el queso, o sea, los agujeros del queso suizo, es muy lógico que aquí viene un desencadenante y de alguna manera aquí se produce una incidencia. Entonces, si todo se dio, llegaste tarde, fue un servicio que no era el que tú conocías,
enseguida el paciente, o sea, está muy inquieto. El médico fue sustituido de última hora hacia el que iba a ser el cirujano. O sea, y empiezan a alinearse una serie de situaciones. Ah, caray. Ah, pero cuando vienen todavía cuestiones familiares, ¿sí? Eso es todavía mucho más lamentable. Vemos entonces, registro y análisis de eventos centinela. Las instituciones, la Secretaría de Salud, de donde la mayoría provenimos, o sea, somos de la Secretaría, yo soy muy honrosamente egresada de la Secretaría de Salud, y entonces pues conozco el sistema. Conocemos y hemos tenido la oportunidad de estar frente a casos de esta naturaleza y que obviamente aquí es cuando empezamos a darnos cuenta de que no era nada más en México, es en todo el mundo. Los eventos adversos y centinelas se presentan, o sea, el daño en general se presenta en cualquier sistema de salud, sea local, estatal, nacional o hasta internacional. Por ello, tenemos aquí a la OMS, hoy no, ay, qué bueno que no, a la OMS, en donde refiere que para emprender iniciativas de seguridad adecuadamente orientadas es fundamental comprender los problemas y los factores que contribuyen de alguna manera a identificar. Y entonces, en el 2013, la propia Organización Panamericana de la Salud refirió que aún no se disponía de información que favoreciera el aprendizaje de la propia experiencia, mejorar los resultados en materia de seguridad del paciente. O sea, de repente estamos hablando que en el 2013, o sea, a nivel mundial no se tenía información. O sea, y no hace mucho, porque nos deben 2 años por la pandemia. Esos, ¿quién me los va a pagar? Entonces, aquí, ¿cómo puedo favorecer el aprendizaje? ¿Cómo puedo mejorar la seguridad del paciente? Y aquí se encuentra que pues la única manera pues es a través de la información. Y por ello, ¿sí? Se hace muy claro que la Secretaría de Salud emite a través del Consejo de Salubridad, ¿sí? Lo que al final de cuentas fue todo el elemento, el documento denominado Acciones Esenciales para la seguridad del paciente. Ese que a ustedes les hablan cada ratito. Ese que forma parte de su día a día. Esas secciones esenciales que si no se las aprenden no reciben estudiantes de enfermería. Y si hay estudiantes de enfermería y no se las saben, pueden empezar a sacar la información. No más. Y entonces aquí vemos que la acción esencial número 7, la número 7, y estamos comentando que esta número 7, ¿sí? Porque estas acciones esenciales aparecieron en el 17, ¿sí? Y entonces la número 7, pues está hablando del registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas. O sea, esa es una de las acciones, o sea, por eso tenemos que aprender de esto, o sea, la gestión de riesgo está muy ligada a un registro. Y entonces estamos hablando que la gestión de riesgo es una metodología, y que mi pregunta es, aquí, en el Hospital General de Occidente, ¿tienen una metodología de gestión de riesgo? No más, hasta ahí lo dejamos, no me digan. Entonces, si yo no tengo una metodología de gestión de riesgo, entonces, ¿cómo puedo cumplir con la acción esencial 7 que está establecida por el Consejo de Salubridad General en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto es obligatoria para todo el sistema de salud? Ojo. O sea, no es porque quieras o no quieras, es que no me lo enseñó la maestra, espérate, no. O sea, si tú ya estás aquí, es tu obligación saberlo. O sea, aquí no te exime de la responsabilidad del no saber. Tú tienes una obligación. Por lo tanto,
Cuando nosotros revisamos lo que dice, generar información sobre cuasifallas, eventos, tanto adversos como centinelas, mediante una herramienta que permita el análisis y favorezca la toma de decisión. Entonces, se hace una herramienta. Y la Dirección General de Educación y Calidad, allí, si ustedes ingresan, ahí van a encontrar que pueden hacer el ingreso de un evento de esta naturaleza. Si yo tengo una gestión de riesgos, una metodología para poder detectar la gestión en sí, entonces con mucha facilidad puedo cumplir con la acción esencial número 7. Y en esto estamos involucrados todos. Y si digo por qué, porque hay, como dicen, hay niveles, hay grados, hay puestos, hay cargos, ¿sí o no? Y la jefe de enfermería tiene una responsabilidad. Los subjefes o los supervisores o los coordinadores, según el organigrama institucional, tienen la misma responsabilidad, de alguna manera, no como la jefe de enfermeras, que es más que nada directiva de dirigir, mientras que el coordinador, jefe supervisor, puede ser que al final de cuentas él sí empiece a pedir información. Y luego cuando el operativo es el que lo tiene que notificar. Entonces, esto no es de que si quieres o no quieres. A ustedes los invito para que quieran, no para que no quieran. O sea, para que vean hasta dónde me está implicando el no notificar un evento adverso y luego que después les platiquen acerca de las situaciones legales cuando no las hacen. Ese es otro montón de cosas. Entonces, como resultado, aquí nos habla de recomendaciones, la misma acción esencial. Y lo vemos, los hospitales deberán utilizar el sistema de registro. Ya dijimos que está en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Eso yo creo que es la estructura de la Secretaría de Salud, que todos los que estamos aquí el día de hoy debemos reconocer que es a nivel federal. Porque yo dependo de un nivel federal. Muchos tienen plazas estatales. Entonces tienen que conocer el federal más el estatal. Y los federales tienen que conocer su sistema más el estatal, porque todos somos un equipo. Y ahora, si veo cuál sería el propósito de esa notificación. Y aquí lo veo. Pues la clasificación principalmente coloca al evento como el medio para que se identifiquen los eventos adversos. O sea, esa clasificación internacional, la notificación es lo que importa, para poder identificar los eventos adversos. Y mejorar, con el propósito de mejorar la atención, identificar y corregir las fallas, prevenir la repetición de eventos, ayudar a crear una base de datos y contribuir a ofrecer un entorno seguro para la atención de pacientes. Y obviamente su análisis es para que se favorezca la toma de decisiones, se prevenga la ocurrencia y se emitan alertas para que ya no vuelvan a ocurrir otros eventos. Pero luego pues dicen, es que luego me regañan. Y aquí es cuando dicen, bueno, pues hay dos modelos, los clasifico, tomé esto en una bibliografía y que también se me hizo muy interesante, porque veo que hay un modelo centrado en la persona. ¿Saben por qué no notifican? Por esto, porque es un modelo punitivo, ¿sí? Porque está basado en la cultura de culpa. Porque en las medidas disciplinarias, este modelo no impide nuevos errores e imposibilita el conocimiento a partir de la experiencia. Todos ustedes tienen algo que dar al mundo. ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué se quedan con ese conocimiento, con esa experiencia? Bueno, tenemos el segundo modelo, el centrado en el sistema. Yo debo de tener, a diferencia del anterior, tiene un enfoque explicativo y resolutivo. La investigación es de naturaleza colectiva y analiza los factores contribuyentes. Diseña estrategias mediante instalación de barreras o filtros. Y los errores se han de ver como consecuencia y no como causa. No es importante el quién, sino el cómo y el por qué. ¿Y saben qué es lo que nos hace falta? O sea, definir claramente. Enfermería trabaja mucho con procedimientos. Ese procedimiento es tuyo.
Es el procedimiento que haces para la aplicación del medicamento por vía intramuscular. Ese es tuyo, tú tienes que saber hacerlo. Pero también es un proceso. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el medicamento que me debieron haber dado de la farmacia, entonces yo no puedo aplicar el medicamento, no puedo aplicar mi procedimiento. No sé si me explico. Quiero enviarles a ustedes el mensaje. El procedimiento es individual, es suyo. Tendido de cama, aplicación de medicamentos, limpieza de área, o sea, no sé, curaciones, o sea, toda la inmensidad de procedimientos que hacemos en enfermería. Todos los que quieran. Sí, pero el proceso es lo que se impide, porque en el proceso está inmiscuido desde el de la farmacia, desde el de almacén, está inmiscuido la jefa del piso, está inmiscuido el médico, está inmiscuido obviamente la enfermería. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué diferencia hay entre un proceso y un procedimiento? Y si mi sistema no tiene claro los procesos de mi institución, es muy difícil evitar los riesgos. Hay que tener claro hasta dónde llegas tú con tus límites conforme a tu profesiograma. Tenemos que tener mucha claridad. Y entonces, por eso, aquí debemos de formar parte de todo programa de calidad institucional, actuando como principio orientador fundamental de la atención al paciente. ¿Por qué no reportaron el problema que hay del oxígeno, el tanque de oxígeno, o a lo mejor ya los tienen más integrados, porque en mi tiempo eran tanques, menos mal, a veces le poníamos otra cosa al paciente. Pero ahora es equipo, y tenemos que notificar si no sale, porque en un caso de emergencia, imagínense ahora con COVID, con nuestro huésped no deseado. Lo que primero necesitábamos era oxígeno, ¿sí o no es cierto? ¿Por qué? Porque pues veíamos la saturación de oxígeno del paciente y decíamos, no, este paciente ya bajó de tantos, tenemos que ponerle el oxígeno, y no sirven. Se equivocaron, no surgieron oxígeno, surgieron nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Entonces, eso es lo que tenemos que nuestra parte, o sea, nuestro principio, siempre tiene que ser la atención del paciente. Y si ustedes pusieron el nitrógeno, a sabiendas de que no era el color, porque a veces hasta los tanques tenían color, ¿sí? O tienen, no sé ustedes cómo lo estén usando, pero al final de cuentas, o sea, si ustedes ven que no era el color del oxígeno, ¿por qué se lo aplicas? ¿Por qué le pones lo que no debes de ponerle? O sea, ya para empezar, entonces ahí hay un problema legal. No digo de qué tipo, pero puede ser hasta penal. Pérdida de la libertad. Administrativo, pues un extrañamiento. Civil, reparación del daño. Si no sabemos eso, tenemos que entender que hay que aprender y hacer bien las cosas. Luego tenemos fuentes de datos para futuros eventos adversos. Y aquí vemos una serie de opciones, ¿sí? Y en esta serie de opciones nosotros estamos observando sistemas de notificación de errores, también tenemos lo que son los análisis de reclamaciones y demandas, ¿sí? Aplicación rutinaria de encuestas de percepción. ¿Qué pasó con las encuestas de percepción? ¿Se siguen aplicando? ¿Se han aplicado? Yo recuerdo que se aplicaban cuando yo estaba en mis tiempos, activa en esta institución. Y no digo hospital, yo digo Secretaría de Salud. O lo que también son, porque antes sí teníamos una ley, en donde decíamos que la Secretaría de Salud era el mismo director del OPD, Servicios de Salud Jalisco. Era el mismo, ahora no, ahora de acuerdo, esta administración está separado. Hay un secretario de salud y hay un director del OPD. Bueno, el que sea. Entonces, lo que importa es que se establezca esas encuestas. Si sabemos, o sea, si tenemos una persona responsable de calidad en la institución, aprovechenla. No la dejemos, si la institución no lo pide,
pero nosotros sabemos en enfermería que eso nos va a ayudar mucho a lo que es la actuación y protección del desarrollo de una profesión. Tenemos autopsias verbales, revisión de documentos como los expedientes, datos administrativos, registros médicos electrónicos, simplemente el seguimiento clínico. Y esto nos ayuda, al final de cuentas, con las acciones que se necesitan. Y vemos, por lo tanto, la identificación de problemas y causas, o sea, su finalidad principal es, pues, se resume en esta lámina. Estrategias de prevención y reducción de riesgos, gestión sanitaria a través de prevención de riesgos y el aprendizaje de la experiencia, y si no lo hacemos, afecta a personas, instalaciones, a los recursos económicos, a la institución y a los profesionales en general. O sea, hay una repercusión enorme si es que nosotros evitamos hacerlo. Esta es la experiencia. Está publicada en esta revista, que fue presentado en varios escenarios. Está publicada en otra revista, solo la metodología, pero aquí quise presentarles que viene siendo la experiencia propia. Tenemos que en este documento, ya volteo a ver, se llama Gestión de Riesgos Sanitarios, Análisis de un Evento Centinela Pediátrico, en donde precisamente inclusive la maestra Erika estuvo involucrada en esta cuestión. O sea, somos todo un equipo que estuvimos trabajando. El doctor Armando Martínez fue el que diseña esta estrategia, esta metodología, y le doy un saludo. Y bueno, al doctor Salvador Chávez, que también éramos de los que finalmente fuimos los precursores, puedo decirlo, de lo que fue aquella parte de la calidad de los servicios de salud. Fuimos los que iniciamos, o sea, a lo mejor ustedes todavía no nacían, pero nosotros ya estábamos en la batalla. Y esto es muy interesante porque esto fueron cosas que se fueron concretando, y en gestión de riesgo esta fue una. Hubo más productos por esa iniciativa y creatividad que teníamos como equipo, pero principalmente Martínez era el que lo poníamos a pensar, lo sentábamos en la silla, le dábamos un poco de espacio y se ponía a divagar. Entonces ya después salía el humo blanco y empezábamos a discutir, sobre todo el doctor Salvador Chávez. Bueno, aquí nosotros vemos, o sea, esta oportunidad que tenemos en el presente de poder aprender de esta experiencia. Y aquí están las fases de la propuesta metodológica que se hizo. Vean qué interesante. Necesito de todos ustedes para que lleven la secuencia de esta metodología, porque solo acepto preguntas de la metodología. Si no le ponen atención a la metodología, entonces sí me pongo a llorar. Muy bien. Aquí vemos que nuestra primera parte fue, o sea, en donde la metodología, aquí lo dice muy claro, describe el proceso de atención, aquí ya empieza a resumir. Identifica los modos de fallas. Hablábamos hace rato de las cuasifallas también. Pero esta metodología describe el proceso de atención. Y estoy hablando otra vez de proceso. Dijimos que el proceso viene siendo cuando todos estamos involucrados. Porque un solo proceso quirúrgico, analicen, recuerden, piensen cuántos estamos involucrados para poder hacer solo una cirugía. Todos los que están involucrados, aún desde admisión, cuando llega el paciente, es parte del proceso. Y termina ese proceso cuando el paciente ya fue operado y ya él tiene el alta o egreso del hospital. Es ahí donde se termina el proceso. Por lo tanto, imaginen ustedes, recuerden ustedes, porque ustedes están en la experiencia, están en la vivencia, recuerden ustedes cómo todos los que nos involucramos o se involucran solo en una cirugía de pacientes. Sea esta quirúrgica, adultos, sea esta pediátrica, sea la que sea. Bien, y aquí entonces vemos que este proceso de atención, o sea, si ustedes y yo no trabajamos con procesos,
se hace duplicidad de acciones, experiencias que estamos viviendo en el día a día. ¿Qué se hace? Se hace omisiones de acciones. Y obviamente se ocasionan riesgos. Bien, de esta forma, estamos viendo que se identifican los modos de falla, se ve la gravedad del efecto, la probabilidad de ocurrencia, igualmente identifica las posibles causas de fallas y establece estrategias. O sea, hay que ver cuáles fueron las causas. Y los indicadores responsables de la implantación y cumplimiento. Si estamos hablando de una gestión, estamos hablando de toma de decisiones. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, yo no puedo establecer una metodología si no estamos decididos a cambiar. Esa es una cuestión importantísima. Yo debo de tener la certeza y la seguridad que lo que yo estoy haciendo con esto es para poder ser mejor y cambiar mi forma, mi estilo y mi porqué de otorgar precisamente el cuidado de la atención médica. Tiene como propósito la valoración prospectiva que identifica y mejora los pasos de un proceso para garantizar precisamente esos resultados positivos y deseados. Y es lo que le decía, si no trabajo por procesos, entonces, si yo soy el responsable de calidad de la institución, ¿qué debo de hacer? Casi primero, pues diseñar los procesos. Porque ¿cómo puedo establecer una gestión de riesgos si ni siquiera tengo idea de quién es el que debe de estar inmiscuido? Ah, bueno, no tengo procesos, pero al menos sabemos quiénes son los que están inmiscuidos. Bien, luego, este es el primer paso. Y este es el primer paso, que si no se logra, ¿sí? Si no se logra este primer paso, aquí ya ¿qué es lo que sucede? Es la selección del evento. Por un comité, debe de haber un comité de mejora de la calidad de la institución. ¿Por qué? Porque o bien ser seleccionados los eventos centinela, ese comité es el que debe de seleccionar el evento. En este caso dijimos que era un ejemplo de centinela. ¿Sí? Y el ejemplo de centinela está comprometido con la vida. O sea, puede haber una discapacidad o puede haber la muerte. Vemos. 2, conformar el grupo de análisis. Primero, la sugerencia que por favor estén involucrados principalmente los que estuvieron en el evento. El personal de enfermería, el personal médico, el camillero, todos los que estuvieron inmiscuidos son los que nos van a retroalimentar. Esa es la oportunidad que existe de dar algo para los demás. Y entonces, tenemos aquí lo que viene siendo toda la multidisciplinariedad, involucrar uno más personas implicadas, participar personal directivo para la toma de decisiones y el facilitador. Esa es la sugerencia. Se pide que sean 6, 7 personas cuando mucho. No pongan a una enfermera que nunca atendió al paciente. Pongan a la enfermera que atendió al paciente. Pongan al enfermero que atendió al paciente. Y entonces se sugiere un facilitador del proceso. Pero si tienen aquí un responsable de calidad, pueden entonces ustedes tener un facilitador externo o el mismo facilitador interno. Vamos. 3, describir el proceso de atención y detectar fallas. Esto está muy, muy interesante. Les voy a mostrar lo que se publicó. Vean ustedes, lo que aquí estamos presenciando es describir el proceso de atención y detectar posibles fallas. ¿Qué fue lo que hay? O sea, todo el momento en que la persona estuvo hospitalizada. Estos fueron su tiempo en que estuvo. Era una niña, ¿sí?, que tuvo un problema de tosferina, en donde los papás no la vacunaron, obviamente, y no se vacunaron los papás tampoco. Entonces ahí está involucrada también la familia. Luego, entonces, cuando entra, ¿qué es lo que presenta? O sea, es la fase del proceso. Cuando ingresó, en la validación por el infectólogo pediatra, se avaló el diagnóstico y qué fue lo que sucede en los días subsecuentes. Es una metodología que va a ser tan amplia como así haya estado hospitalizado y hayamos recibido al paciente. ¿Sí me explico? Bien. Luego, ¿cuáles fueron las posibles fallas?
Y aquí lo dice, posibles fallas, la exploración física del paciente, llenado deficiente e inoportuno del expediente clínico. Cielos, para esta cuestión, este fue el problema principal. El expediente clínico, ¿sí? Cuando llegó el infectólogo, que era la consulta, la siguiente, no hay nota de valoración inicial, no se inicia manejo con antibióticos, padres no vacunados contra bordetella pertussis. O sea, eso fue en el segundo día. No, en la visita del médico internista, del médico pediatra, infectólogo. Y si vemos aquí, pues se detecta soplo y algunas otras cuestiones. Genética no realizó la valoración, no se solicitó valoración cardiológica y empezamos a ver una serie de eventos que fueron omitidos. Son posibles fallas. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener el expediente en la mano. Bien, vamos al siguiente. 4. Determinar la probabilidad de ocurrencia y severidad del efecto. Y cuando yo veo esto, es esto. Cuando veo, estoy haciendo una valoración y le estoy dando un puntaje. Todos los que estamos aquí le podemos dar un puntaje. Y estamos viendo qué número del 1 al 10 le vas a dar al llenado deficiente e inoportuno del expediente clínico. Pues cuando estuvimos haciendo la votación sacamos el promedio y dijeron que 8. ¿Qué tan severo es el problema? El problema es 5, o sea, es severo. O sea, ya no tiene el 10, ya tiene 5 de 10. Y luego, ¿cuál es la calificación que se obtiene? Se obtiene 40. Cuando se ve todo esto, se analiza, se revisa y se ve cuál es el puntaje que más hay que ponerle atención. Y si ustedes observan, es llenado deficiente e inoportuno del expediente clínico. Este es la prioridad de riesgo. Yo debo de atender el expediente, por favor. Y lo estoy hablando para un médico, pero para enfermería es igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan severo fue después de este 40? Le siguió, tenemos el 20. Vean ustedes, la ocurrencia puede ocurrir, pues, 10, muy frecuentemente. Y la severidad, pues tiene 2. O sea, total 20. Negaron la autopsia. Hubiera sido fabuloso para la cuestión de análisis que hubiera permitido a los familiares la autopsia. Vamos al siguiente. Y el 5 es identificar posibles causas. Y entre las posibles causas, ¿sí?, se hizo una espina de pescado. Se ve medio borroso, pero lo que importa que resaltamos las 4P. Las políticas institucionales, para saber cuáles son causas y efectos. Procesos, el personal y los pacientes. Y entonces, aquí del personal, vean, o sea, ¿qué pasó con el personal? Las posibles causas fueron pues la insuficiencia, la fatiga, desconocimiento del protocolo de antibióticos, actitud negativa, excesiva carga de trabajo, y aquí podemos sacar una serie de, o sea, la causa fue tipo personal, y entonces lo que viene siendo todos los efectos que puede producir, que al final fue un evento centinela, muerte del infante. O sea, murió, ¿sí? Y entonces, la última, establecer estrategias, indicadores y responsables de implantación. Y estamos aquí viendo. Aquí viene estando lo que están, dice, para que este fin se proponga en sí, debe ser un formato de fallo identificado. Entonces nos vamos al primer formato para sacar el fallo identificado. Luego, la causa potencial. Enseguida, la acción o estrategia. Y esta es la gestión más importante que no fue publicada por cuestiones de la propia institución. ¿Sí? O sea, sí la tenemos, pero ellos no desearon que fuera publicada. La metodología, la anterior sí, esta parte no, pero sí esta es la parte que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué tengo que hacer? Si mi problema fue el expediente, tengo que tener un indicador, revisión de expediente.
llenado del expediente. O sea, autopsia de expediente, o sea, hay que hacerle a todos los expedientes, hay que hacerles una autopsia, yo no nada más a los que están vigentes. ¿Quién es el responsable? Y finalmente la fecha de cumplimiento. Todos los que estamos aquí, nos ponemos metas, pero nunca decimos para cuándo. O díganme si me equivoco. Si me equivoco, aviéntenme la piedra. Entonces, o sea, desafortunadamente, sí, yo voy a estudiar inglés. Ajá. Bueno, ya me estoy jubilando. ¿Y qué pasa? ¿Sigo sin el inglés? ¿Y sin el francés? O sea, entonces, ¿y qué va a seguir después? Bueno, entonces, eso es, tenemos que ponernos fechas, metas, ¿sí? Luego, al final de cuentas, no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer.